El día que Alejandro Valdés regresó inesperadamente a la mansión familiar, jamás imaginó que abriría la puerta al peor secreto de su vida. Lo que escuchó detrás de una puerta cerrada le heló la sangre. Su esposa embarazada lloraba desconsoladamente mientras una voz fría, calculadora e imposible de confundir pronunciaba una frase que destrozó su mundo: cuando firmes los documentos, ella desaparecerá, y el bebé será solo un Valdés. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Esa voz pertenecía a su propia madre. Durante unos segundos permaneció inmóvil frente a la puerta entreabierta. El regalo que llevaba para su futuro hijo, un pequeño oso de peluche, cayó al suelo sin que él siquiera lo notara. Todo aquello parecía una pesadilla imposible. La mujer que lo había criado, la elegante y respetada Beatriz Valdés, jamás podría ser capaz de semejante crueldad. Sin embargo, las palabras que acababa de escuchar eran demasiado claras para ser un malentendido. Pero para comprender cómo aquel momento llegó a existir, había que retroceder varios meses. Alejandro Valdés era el único heredero del Grupo Valdés, un imperio empresarial construido durante 3 generaciones. Desde niño había vivido rodeado de lujos, choferes, seguridad privada y una educación impecable. Sin embargo, a diferencia de muchos hombres de su posición, nunca fue arrogante. Su padre, antes de morir, le había enseñado que la riqueza servía de poco si uno perdía la humanidad. Quizás por eso terminó enamorándose de Sofía. No era hija de empresarios. No pertenecía a ninguna familia influyente. Era arquitecta, trabajadora y orgullosa de haber conseguido todo con esfuerzo. Se conocieron por casualidad cuando un conductor imprudente estuvo a punto de atropellar a un anciano en una avenida. Mientras la mayoría solo observaba, Sofía corrió para ayudar al hombre. Alejandro, que había presenciado todo desde su automóvil, quedó impresionado por aquella joven que actuaba sin esperar reconocimiento alguno. Comenzaron a verse, primero como amigos, luego como compañeros inseparables, y finalmente descubrieron que ninguno podía imaginar un futuro sin el otro. La única persona que jamás aceptó aquella relación fue Beatriz Valdés. La primera vez que vio a Sofía apenas disimuló su desprecio. «Es una chica agradable», dijo con una sonrisa falsa, «pero una esposa para un Valdés debe aportar mucho más que buenos sentimientos». Alejandro respondió con tranquilidad: «Ella me hace feliz». Beatriz no insistió aquella noche. Pero en silencio comenzó una guerra que nadie más podía ver. Durante el compromiso organizaba reuniones exclusivas a las que Sofía nunca era invitada. Comentaba delante de familiares que la futura esposa de Alejandro todavía estaba aprendiendo las costumbres de la alta sociedad. Cada humillación era elegante, casi invisible, pero cuidadosamente calculada para hacer sentir a Sofía como una intrusa. Sofía soportaba todo en silencio. No quería que Alejandro discutiera con su madre por su culpa. El día de la boda fue el único momento en que Beatriz perdió realmente el control. Mientras todos felicitaban a la pareja, ella observó cómo Alejandro miraba a Sofía con un amor absoluto. Comprendió que jamás lograría separarlos utilizando simples comentarios. Necesitaría algo mucho más elaborado. Pasaron los meses. La vida matrimonial parecía perfecta. Vivían en un hermoso penthouse mientras Alejandro dirigía la expansión internacional del grupo empresarial. Entonces llegó la noticia que cambió todo. Sofía estaba embarazada. Alejandro lloró de felicidad. Beatriz fingió emocionarse. Abrazó a su nuera. Le acarició el rostro. Y frente a todos declaró: «Este bebé traerá una nueva era para nuestra familia». Pero cuando nadie la observaba, su expresión se endureció, porque aquel niño significaba algo más que un nieto. Representaba la consolidación definitiva de Sofía como miembro de la familia Valdés. Eso era exactamente lo que Beatriz no podía permitir. Semanas después surgió un enorme proyecto empresarial en Europa. Alejandro debía supervisarlo personalmente durante varios meses. Intentó rechazar el viaje, no quería alejarse de Sofía en pleno embarazo. Pero ella insistió: «Regresarás antes del nacimiento. Todo estará bien». Incluso Beatriz apoyó la decisión. «Yo cuidaré de ella como si fuera mi propia hija». Aquellas palabras convencieron finalmente a Alejandro. Lo que jamás imaginó era que había entregado a su esposa directamente en manos de su peor enemiga. El primer día en la mansión parecía tranquilo. Los empleados recibieron cordialmente a Sofía. La habitación estaba preparada. Las flores decoraban cada rincón.
Todo transmitía armonía. La transformación comenzó al día siguiente. Durante el desayuno, Beatriz retiró discretamente el café frente a Sofía. La cafeína no es buena para el bebé. Sofía sonrió. Tiene razón. Gracias. 5 minutos después apareció un plato repleto de alimentos que Sofía detestaba. Desde ahora comerás únicamente lo que yo decida. Aquello parecía una simple diferencia de opiniones. Pero no terminó allí. Las caminatas quedaron prohibidas. Las visitas de amigas comenzaron a cancelarse misteriosamente. Los choferes recibieron instrucciones de no sacarlas sin autorización. Incluso las compras eran revisadas antes de llegar a su habitación. Cada decisión pasaba por Beatriz. Cuando Sofía preguntaba el motivo, la respuesta siempre era idéntica. Todo es por el bienestar del bebé. Con el paso de las semanas la mansión dejó de parecer un hogar. Se convirtió en una prisión decorada con mármol y candelabros. Las cámaras de seguridad parecían seguir cada uno de sus movimientos. Las empleadas evitaban hablar con ella. Si alguna sonreía demasiado, desaparecía pocos días después. Una tarde, mientras paseaba por el enorme jardín, Sofía encontró a Carmen, la cocinera más antigua de la casa. La mujer llevaba más de 30 años trabajando para los Valdés. Tenía el cabello completamente blanco y unas manos marcadas por décadas de esfuerzo. Miró alrededor antes de hablar. Señora Sofía, tenga mucho cuidado. Ella frunció el ceño. ¿Por qué dice eso? Carmen dudó unos segundos. Porque esta casa nunca olvida, ni perdona. Antes de explicar más, un jardinero apareció inesperadamente. La anciana guardó silencio. Esa noche, Sofía no pudo dejar de pensar en aquellas palabras. Al día siguiente intentó llamar a Alejandro. La llamada se cortó 2 veces. En el tercer intento logró escucharlo apenas unos segundos. Todo está bien. Antes de responder, Beatriz abrió la puerta sonriendo. Alejandro, querido. Justo venía a traerle vitaminas a Sofía. La conversación terminó inmediatamente. Cuando Beatriz salió de la habitación, el teléfono ya no tenía señal. Durante los siguientes días ocurrió lo mismo. Cada llamada era interrumpida. Cada videoconferencia terminaba con problemas técnicos. Alejandro atribuía todo a la mala conexión internacional. Sofía comenzaba a sospechar otra cosa. Una noche decidió recorrer discretamente el ala oeste de la mansión. Era una zona poco utilizada donde antiguamente trabajaba el padre de Alejandro. Mientras caminaba escuchó voces detrás de una puerta. Se acercó lentamente. Los documentos estarán listos antes del 6º mes. Y la muchacha, ella no representa ningún problema. El corazón de Sofía comenzó a acelerarse. Intentó distinguir quién hablaba. Una de las voces pertenecía claramente al abogado personal de Beatriz. Cuando dio un paso hacia atrás, el suelo de madera crujió. El silencio fue inmediato. La puerta comenzó a abrirse. Sofía corrió por el pasillo sin mirar atrás. Al llegar a su habitación descubrió que alguien había movido todas sus pertenencias. Sus cajones estaban perfectamente ordenados. Demasiado ordenados, como si alguien hubiera registrado absolutamente todo. Aquella misma madrugada comenzó a escribir un diario secreto. Anotó fechas, conversaciones, nombres, horarios, cada pequeño detalle que pudiera servirle si algún día necesitaba demostrar que estaba diciendo la verdad. Escondió el cuaderno dentro del forro de una vieja maleta. Era el único lugar donde confiaba que nadie buscaría. Sin embargo, ignoraba que otra persona también llevaba semanas observándola. Desde una ventana del 2º piso, Beatriz sonreía mientras veía a Sofía caminar sola por el jardín. Entró en su despacho privado. Abrió una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. Dentro había varios documentos legales. Una prueba de ADN. Copias de un testamento, y un expediente médico con el nombre completo de Sofía. Beatriz acarició lentamente la carpeta. Todo está saliendo exactamente como lo planeé. Después tomó el teléfono. Necesito que el doctor venga mañana. Es momento de comenzar la siguiente fase. Colgó sin esperar respuesta. Mientras tanto, Sofía despertó sobresaltada por una pesadilla. Había soñado que alguien le arrebataba a su bebé de los brazos. Se llevó una mano al vientre. El pequeño se movió suavemente. Una lágrima recorrió su mejilla. Te protegeré, pase lo que pase. No sabía que, en ese mismo instante, al otro lado de la mansión, varias personas ya estaban preparando un plan cuyo verdadero objetivo no era únicamente separarla de Alejandro,
sino arrebatarle aquello que más amaba antes incluso de que el niño llegara al mundo. Y el primer paso de ese oscuro plan comenzaría al amanecer, cuando el misterioso médico cruzara nuevamente las puertas de la mansión con un maletín que escondía algo mucho más peligroso que simples medicamentos. El médico colocó lentamente su maletín sobre la mesa de la habitación de Sofía. Sonrió con una calma inquietante mientras preparaba una jeringa. Antes de que ella pudiera preguntar qué contenía aquel líquido transparente, escuchó a Beatriz decir con absoluta frialdad: «Después de esta inyección, nadie volverá a creer una sola palabra de ella». Sofía comprendió que su peor pesadilla apenas estaba comenzando. El doctor Ricardo Salinas llevaba más de 20 años siendo el médico de confianza de la familia Valdés. Siempre había atendido a Alejandro desde niño y era considerado prácticamente un miembro más de la casa. Por eso, cuando entró con su bata impecable y una sonrisa amable, cualquiera habría pensado que solo iba a realizar un control rutinario del embarazo. Sin embargo, aquella mañana evitaba mirar directamente a Sofía. Su voz sonaba extrañamente apagada. «Solo será una revisión rápida». Sofía observó la jeringa. «¿Qué medicamento es ese?». El médico dudó apenas un instante. «Un suplemento vitamínico». Pero antes de acercarse, Sofía recordó la advertencia de Carmen, la antigua cocinera. «No tome nada que no haya sido recetado delante de usted». Retrocedió un paso. «Prefiero llamar primero a mi obstetra». Beatriz perdió la sonrisa. «¿Insinúas que nuestro médico quiere hacerte daño?». «No he dicho eso». «Entonces deja de comportarte como una paranoica». El ambiente se volvió tan tenso que incluso el médico bajó lentamente la jeringa. Finalmente, Beatriz fingió resignarse. «Muy bien, no será hoy». Cuando ambos abandonaron la habitación, Sofía respiró aliviada. Pero apenas la puerta se cerró, apoyó la espalda contra ella y comenzó a temblar. Sabía que acababa de evitar algo terrible. Lo que ignoraba era que el verdadero peligro todavía no había llegado. Aquella noche decidió investigar. Esperó hasta que toda la mansión quedó en silencio. Las enormes lámparas del pasillo permanecían apagadas. Solo la luz de la luna atravesaba los ventanales. Con el corazón acelerado, caminó descalza hacia el despacho privado de Beatriz. La puerta estaba cerrada. Sin embargo, recordó haber visto a la señora esconder una llave dentro de un jarrón antiguo del corredor. Buscó con cuidado. Allí estaba. Abrió lentamente. El despacho olía a cuero, perfume caro y documentos antiguos. Sobre el escritorio había varias carpetas perfectamente organizadas. Sofía comenzó a revisarlas una por una. Contratos, propiedades, acciones, nada parecía extraño, hasta que encontró un sobre con su nombre completo. Lo abrió. Dentro había copias de informes médicos completamente falsificados. En ellos aparecía diagnosticada con graves trastornos psicológicos. Otro documento afirmaba que sufría episodios violentos durante el embarazo. Había incluso declaraciones firmadas por empleados asegurando que Sofía hablaba sola y representaba un peligro para el bebé. Ella sintió que las piernas le fallaban. Aquello era un plan cuidadosamente preparado. Si esos documentos llegaban a un juez, podrían declararla incapaz de cuidar a su propio hijo. Mientras intentaba recuperar el aliento, escuchó pasos acercándose. Apagó rápidamente la lámpara y se escondió detrás de una enorme cortina. La puerta se abrió. Entraron Beatriz y el doctor Ricardo. «¿Todo está listo?», preguntó ella. «Los informes parecen auténticos». «Perfecto. Pero aún tengo dudas». Beatriz lo miró con frialdad. «Después de todo el dinero que ha recibido». El médico guardó silencio. Ella continuó. «Cuando nazca el niño, Sofía será internada en una clínica privada. Alejandro creerá que sufrió un colapso emocional por el embarazo. Nosotros criaremos al heredero y todo seguirá bajo nuestro control». El médico respiró profundamente. «¿Y si Alejandro descubre la verdad?». Beatriz sonrió. Jamás desconfiará de su propia madre. Cada palabra atravesó el corazón de Sofía como un cuchillo. Tuvo que cubrirse la boca para no llorar. Cuando ambos abandonaron el despacho, esperó varios minutos antes de salir. Guardó rápidamente algunos documentos dentro de su ropa. Después regresó a su habitación. Aquella noche no durmió. Comprendió que ya no podía esperar el regreso de Alejandro. Necesitaba escapar. Al amanecer preparó discretamente una pequeña mochila. Solo llevó ropa sencilla, dinero, su diario secreto y las copias de los documentos.
Esperó el cambio de turno de los guardias. Bajó las escaleras lentamente. La puerta principal estaba casi al alcance. Entonces escuchó una voz detrás de ella. ¿A dónde crees que vas? Era Beatriz. Vestía completamente de negro, como si hubiera estado esperándola. 2 guardias aparecieron inmediatamente. Sofía comprendió que todo había sido una trampa. Intentó correr. Uno de los hombres bloqueó el camino. «Déjenme salir». Beatriz caminó lentamente hasta quedar frente a ella. «No mientras lleves a mi nieto. Es mi hijo». La anciana sonrió con desprecio. «Eso es exactamente lo que tú crees». Aquellas palabras dejaron a Sofía completamente desconcertada. Antes de que pudiera responder, Beatriz le arrebató la mochila. Encontró el diario. También las copias de los documentos. Su expresión cambió por primera vez. «Así que has estado investigando». Sin decir una palabra más, rompió varias hojas delante de ella. Después entregó el resto al guardia. «Quemen todo». Sofía sintió que toda esperanza desaparecía. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Una joven empleada llamada Elisa apareció desde la cocina. Había trabajado apenas 3 meses en la mansión. Miró discretamente a Sofía. Mientras Beatriz discutía con uno de los guardias, Elisa dejó caer algo cerca de los pies de Sofía. Era un pequeño teléfono móvil, sin tarjeta de identificación, solo un papel doblado. En él había escrito una frase: «No todos estamos de su lado». Aquella noche, encerrada nuevamente en su habitación, Sofía logró cargar el teléfono. Tenía un único número guardado. Marcó. Respondió un hombre de voz grave. «¿Quién habla? Necesito ayuda, soy Sofía Valdés». Hubo un largo silencio. Después respondió: «Llevo semanas esperando esta llamada». Antes de explicar quién era, la comunicación se cortó. La batería murió. Sofía apenas pudo contener las lágrimas. No sabía si aquella llamada serviría de algo. Mientras tanto, muy lejos de allí, Alejandro terminaba una importante reunión en Suiza. Su socio insistía en celebrar el éxito del contrato. Pero Alejandro tenía un extraño presentimiento. Miró una fotografía de Sofía que llevaba en su cartera. Algo no estaba bien. Decidió cancelar todas las reuniones restantes. Reservó el primer vuelo disponible. No avisó a nadie. Quería sorprender a su esposa. Durante el viaje compró ropa para el bebé, juguetes y un pequeño oso de peluche que imaginó colocando en la cuna. Cada minuto aumentaba sus ganas de regresar. Al aterrizar, pidió al conductor que no informara de su llegada. Quería entrar en silencio. La mansión permanecía completamente iluminada. Todo parecía normal. Los empleados se sorprendieron al verlo. Beatriz aún no sabía que su hijo estaba allí. Alejandro caminó por el gran vestíbulo con una sonrisa. Entonces escuchó un llanto. Era la voz de Sofía. Subía desde el antiguo salón privado. Se acercó lentamente. La puerta permanecía entreabierta. Dentro vio a Sofía de rodillas, abrazando desesperadamente su vientre. Frente a ella estaba Beatriz sosteniendo una carpeta llena de documentos. «Firma y desaparecerás con dignidad». «Nunca. Entonces te declararé mentalmente incapaz y criaré a ese niño». Como si jamás hubieras existido. Alejandro sintió que el corazón dejaba de latir. Empujó lentamente la puerta. Pero antes de entrar escuchó otra frase. La frase que destruyó para siempre la imagen de la mujer que durante toda su vida había llamado madre. Beatriz levantó la vista hacia Sofía y, con una sonrisa fría y triunfante, confesó: «Esto nunca fue solo por el dinero. Hace 27 años hice exactamente lo mismo con otra mujer. Y Alejandro jamás supo quién era realmente su verdadera madre». El mundo entero se detuvo para Alejandro al escuchar aquella confesión. Con el oso de peluche aún en la mano y la puerta apenas entreabierta, comprendió que el secreto que estaba a punto de descubrir no solo decidiría el destino de su esposa embarazada, sino que también pondría en duda toda su identidad y el pasado de la poderosa familia Valdés. Continuará.